Este tema es ¿qué es vivir en la justicia de Dios? Y bueno, aquí en la pantalla ustedes ven la imagen de un personaje muy conocido. ¿Quién lo identifica? Nelson Mandela. Ajá. ¿Qué recordamos de él? Bueno, pues que fue considerado uno de los personajes más importantes de la historia, ya que fue encarcelado en el año de 1961 y pasó casi 30 años detrás de las rejas. Pero eso no fue un impedimento para él, porque a pesar de que estaba encarcelado, él pudo decir y expresar que el pueblo africano merecía libertad. La población de Sudáfrica estaba oprimida bajo esta política racista de un gobierno que ya llevaba muchos años en el poder. Pero antes de ser condenado, lo condenaron por conspiración y Mandela fue reconocido como un activista social. Pero esa fama que la tuvo lo convirtió precisamente en ese símbolo de lucha por libertad. Y desde la cárcel, él llevó este movimiento. Logró que millones de personas conocieran la realidad sudafricana y empatizaran con su causa. Así es que la falta de libertad para él no fue un impedimento. Y así como él, existen muchos personajes que han intentado sobreponer inclusive su libertad, como fue en el caso de este personaje, inclusive la vida. Como lo fue otro gran hombre llamado Martin Luther, que también luchó por la libertad, por expresar que todos los seres humanos, sin tomar en cuenta su raza, merecían esa libertad. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de mujeres indígenas. Ya hablamos de lo que sucede fuera de nuestro país, pero este movimiento que vemos allí eran mujeres indígenas que estaban tratando de sensibilizar que no por pertenecer a una de las clases minoritarias no merecían ser reconocidas. Y ellas decían, esto que estamos haciendo en estos momentos es para visibilizar nuestra cultura, nuestras tradiciones, para que todo México se entere que hay fiestas y son bonitas y que el gobierno nos incluya en sus programas. ¿Por qué? Porque no son reconocidas, ¿no? Y bueno, estos ejemplos que tratan de lograr justicia nos muestran cómo el ser humano busca ese respeto para los hombres. Pero la pregunta es ver cómo estas ideas de justicia siguen los principios de rectitud como lo enseña la Biblia. Los cristianos, esta es la segunda vez que me pasa, ¿verdad? Los cristianos estamos muy alejados, hermanos, de seguir los principios de justicia social. Pero ¿por qué no nos interesamos por eso? ¿Será porque no nos han enseñado en la iglesia a defender esos principios? Inclusive, ¿cómo vemos la política dentro de la iglesia? ¿Qué decimos de la política? Que no se mezcla la iglesia con la política. ¿Qué más decimos de la política? Que hay una controversia, que es corrupta, que es del diablo, ¿no? Pero en el libro de Deuteronomio, hermanos, vemos
cómo Dios establece principios de justicia y rectitud para su pueblo. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra o nos exhorta a cómo ser justos, pero también nos ilustra la forma en que podemos desvirtuar esa justicia. Si pusimos esa atención a esa parte del pasaje, nos vamos dando cuenta cómo desvirtuamos la justicia en nuestro diario vivir, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Así que centrémonos, hermanos, en este mensaje, ¿qué es vivir en la justicia de Dios? Y vamos a ver el primer punto, que es vivir y conocer al Dios de la justicia. Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 20. Y les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta en el pasaje que acabamos de hacer. Y como la hermana lo tiene abierto, hermana, léanos esos versículos, por favor. ¿Sí pueden? 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Gracias, hermana. Fíjese que aquí hay varios conceptos. El concepto bíblico y el concepto que tenemos en nuestra cultura, ¿no? O en este mundo. Por ejemplo, la Real Academia Española dice que justicia es principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. En el derecho romano se decía que la justicia era la voluntad constante de dar a cada uno su derecho. Decía que esta idea de justicia buscaba establecer una cierta igualdad entre los hombres y propendía al bien común. Es decir, que se inclinaba al bien común. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18 al 20, que acabamos de leer, dice, ya lo leyó la hermana y nos dimos cuenta que habla de cómo se van a poner esos jueces que van a estar al frente del pueblo. Si bien la Biblia durante cada libro refleja la justicia de Dios, este pasaje, hermanos, en específico, nos permite comprender el concepto de justicia. Especialmente aquí, si vamos recordando, este último libro de los 5 primeros que están en la Biblia, es el último libro que fue escrito, se dice, por Moisés. Y ya ahí él les está diciendo, recuerden que les dije, porque acuérdense que el Deuteronomio es como un repaso de todo lo que sucedió anteriormente, ¿no? Y entonces dice, recuerden que los jueces deben de ser así, y nos da ciertas características. Entonces, en estos versículos, en este pasaje y a lo largo de la Escritura, la justicia, ¿qué implica para los jueces? Y aquí vamos a ver que la justicia también es un elemento tan importante para los jueces que entonces ahí vemos lo primero que es el que el juez debe de ser, para ser justo debe de ser imparcial, ¿no? Porque dice que los jueces deben de juzgar sin parcialidad, es decir, sin favorecer a ricos o poderosos sobre los pobres. Y nada que ver con nuestro país, ¿verdad? No, nada. Y tampoco debemos de tener, dice que los jueces tampoco deben de tener preferencia sobre sus familias o sobre sus amigos, que la ley se debe de aplicar igual para todos. Pero también dice que la justicia
Un juez justo debe de ser íntegro. Los jueces no deben aceptar sobornos, lo que implica una integridad moral y una ausencia de corrupción. La justicia debe de ser pura y sin mancha. Eso es lo que les dijo en los versículos que leímos, ¿no es cierto? También dice que implica veracidad. Y entonces dice que los juicios deben de ser basados precisamente en la verdad y que los jueces deben de buscar los hechos y aplicar la ley de acuerdo a los resultados que se dieron, ¿no? Pero el último es equidad. ¿Y qué dice? ¿Qué es la equidad, hermanos? Ahí puse una imagen de una diferencia entre igualdad y equidad. ¿Qué es igualdad? Según lo que vemos ahí. Darle lo mismo a todos. Pero ¿qué es equidad? Darle lo que necesita, ¿no? La justicia implica dar a cada uno lo que corresponde según la ley y la equidad, ¿no? Vamos a ver cómo estos conceptos de justicia presentes en Deuteronomio tienen una profunda influencia en el resto de la Biblia. Y fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está Amós. Amós, fíjense que denunció la opresión de los pobres y la corrupción de los ricos. Y ahí se los dice. ¿Qué dice el pasaje? Oí esto del Señor. Dice, vuestra iniquidad se ha multiplicado y vuestra rebelión se ha hecho grande. Los poderosos oprimen al débil y los ricos violentan al pobre. Por tanto, yo buscaré a los poderosos de esta tierra. Si nos damos cuenta, esto va a aplicar con lo que dice Deuteronomio. Pero también Isaías. Isaías también predica sobre la justicia de Dios y llama al pueblo a buscar esa justicia. Cuando les dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, reprended al opresor, hacer justicia al huérfano, defender la causa de la viuda. Y ahí nos vamos dando cuenta a qué se refiere con hacer justicia. Pero también tenemos a Jeremías. Y Jeremías advierte sobre las consecuencias de la justicia y los llama al arrepentimiento. ¿Y qué les dice? Así ha dicho Jehová, haced lo que es justo y recto, y librad al despojado de las manos del opresor. No hagáis agravio ni violencia al extranjero, al huérfano ni a la viuda, ni derraméis en este lugar sangre inocente. Fíjense, cómo en la Biblia nos va dando esas pautas a qué se refiere la justicia. Pero también en el Nuevo Testamento nos da esa referencia, cuando el Señor Jesucristo habla. Y en Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Lucas 11:42 nos dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Estas cosas era necesario hacer sin dejar de hacer aquellas. ¿Sí? O sea, dice, se centraron solamente en una cosa y se les olvidó que es todo, ¿no? La justicia bíblica, hermanos, por lo tanto, no se limita a la aplicación de las leyes. Si nos damos cuenta, también tiene que habla de esa relación del hombre con Dios. Y dice que la justicia implica vivir en armonía con los mandamientos de Dios, buscando su voluntad. Pero también implica las relaciones interpersonales. La justicia implica tratar a los demás con compasión y respeto. Y de justicia social, porque implica que todos nos apeguemos a la voluntad de Dios, todos. Aquí no es de que yo quiero o no quiero. Estos son los principios de justicia divina, hermanos. Evitar la corrupción
y mantenernos fieles a la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones. En este segundo punto que vamos a ver ahorita es una advertencia sobre las formas en que podemos dar mal uso a la justicia. O sea, cuando se ejerce así la justicia, ¿no? Estos versículos nos presentan, hermanos, los versículos de Deuteronomio capítulo 17, versículos del 1 al 7. Hermana Pati, ¿nos ayudas, hermana, por favor? No ofrecerás en sacrificio a Jehová, tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal, ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, las cosas parecieran de verdad ciertas, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás de tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Porque dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de los del pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense, este pasaje, lo primero nos da una ley que fue impuesta por Dios, pero luego nos dice qué sucede cuando no se cumple esta ley. Estos versículos, hermanos, nos presentan una advertencia sobre los peligros de la idolatría y la corrupción en el sistema judicial de Israel. Este pasaje nos muestra cómo la justicia se desvía y cómo puede llevar a consecuencias tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Este pasaje, hermanos, destaca que si alguien comete un pecado grave, es condenado a muerte. Las autoridades deben investigar a fondo, dice, y deben de ejecutar sentencia. Y si en la sentencia se encuentra que esta persona es culpable, entonces pues tendrá que recibir el castigo. Pero fíjense que el pasaje enfatiza la importancia de seguir las instrucciones de los sacerdotes y de los jueces, quienes debían de asegurarse precisamente que esa ley se aplicara de manera justa. Sin embargo, si alguien intentaba sobornar a un juez o influir en su decisión, no solamente estaban poniendo en juicio el actuar del juez, sino que estaban poniendo en peligro la integridad del sistema. ¿Cómo es que se soborna a un juez, hermanos? Es decir, ¿cómo es que podemos desviar la justicia o influir en su decisión o quebrantar las leyes que ya fueron impuestas? Aún aquellos que se dicen justos, precisamente, esa es una, ¿no? Cuando permitimos que el dinero sea el que determine lo que es justo y lo que no lo es. ¿Algunos ejemplos? Cuando sale el violador libre, Ajá. cuando sale el gormeta libre, Sí, sin culpa, aunque haya pruebas. exacto. ¿Cómo más? Están exactamente dentro de la otra parte que ya dinero para todo. Sí, ¿no? Dice, cuando el justo está dentro, el inocente está dentro porque el que tenía más para dar, pues ya pagó, ¿no? ¿Cómo más, hermanos?
Cuando ofrecemos las que, bien rápido, cuando ofrecemos las morditas, de esa manera nosotros estamos infringiendo la justicia. ¿Cómo más? Cuando tratamos diferente a las personas de cómo visten, ¿será una manera? ¿Por qué? Porque tengo suficiente dinero como para vestirme bien, pero yo como no tengo para usar la marca que es muy famosa, y entonces ya no lo trato igual, ¿no? A mí me pasó, hermanos, que cuando iba a comprar precisamente el auto que teníamos ese día, Miriam y yo andábamos haciendo limpieza en la casa y fuimos a comprar unas cosas, y entonces andábamos haciendo limpieza, ¿no? Entonces pasamos precisamente por Mazda y entramos y me digo, vamos a ver si encontramos el carro. Y sí, pues ahí estaba. Pero nadie les hizo caso. Nadie les hizo caso, le decía, oiga, ¿y qué precio tiene? Ahorita la atendemos, ¿no? Y así me trajeron y nunca me atendieron, le digo, miren, pues vamos, ¿no? Y ya no regresé a esa agencia, que es la que está en Montevideo, me fui a Planepalma y ahí lo compré, ¿no? Entonces, sí la forma. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente tiene dinero y entonces creemos que debemos de atenderla bien. Pero aquella que no, entonces decimos, mira quién es, ¿no? También. Otra es cuando el poder o las relaciones personales influyen en decisiones. ¿Cómo qué? Entra uno de nuestros familiares al gobierno y ¿qué le decimos? Ayúdanos a entrar, ¿no? Y si entró a la comisión de luz, ¿qué le decimos? Pon el candado. ¿O no funciona? El diablito, ¿no? O sea, de esa manera es como nosotros vamos dejando que hacemos a un lado la justicia. Pero otra más es cuando distorsionamos nuestra percepción de lo que es justo y de lo que no es justo. Ajá. ¿Qué ejemplos? Que nosotros ya por común hacemos porque no creemos que sea malo, porque pues ya todos lo hacen. ¿Qué es? ¿Cómo? Lo hacemos normal. Sí, que ya lo hacemos normal. Pagar por la verificación, ya es normal. Pagar por la verificación porque ya sabemos que no va a pasar, ¿no? El brinco. ¿Cuál otra? Cuando no pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y ya, pues no pasa nada. ¿Qué más? Cuando no pagamos el predial, cuando no pagamos la luz, cuando nos pasamos un alto. ¿Cuando qué, hermana? Cuando no pagan el agua que no tienen. Bueno, yo no puedo decir lo mismo porque pues yo vivo en otro donde nunca me falta, ¿no? Gracias a Dios. Pero, ¿qué más? Cuando circulamos por espacios no permitidos o cuando excedemos el límite de la velocidad que nos están indicando, ¿no? Cuando me estaciono en un lugar donde dice aquí no te debes de estacionar y luego todavía nos peleamos cuando nos dicen que no nos debemos de quedar allí, ¿no? Ajá. Cuando tratamos mal a las personas por su color de piel, por su género, cuando tomamos lo que no es nuestro. Fíjense que hay una cultura en el oriente, donde con los coreanos, con todas esas culturas, que ellos dicen que si se encuentran algo tirado, no lo toman. ¿Por qué? Porque no es suyo, nada más por eso, porque no es suyo, ¿no? Pero nosotros encontramos el paraguas, ya tengo paraguas, ¿no? O sea, no decimos, ¿de quién será? Y hay que buscar al dueño, no lo hacemos. Cuando tomamos sin permiso cosas que sabemos que no debemos tomar y decimos, ahorita lo regreso, ¿no? Cuando reprobamos una materia en la escuela, cuando no aceptamos la autoridad de alguien, sea padres, sea jefes, y si hablamos de la iglesia, sea el consistorio, los ministros, las directivas.
Y decimos, sí, pues él dice, pero vamos a hacer. Eso es también no hacer caso a la justicia. Y entonces, al escuchar todos estos ejemplos, nos damos cuenta de esta manera cómo es que dejamos de aplicar la justicia. Y que quien se dice justo, pues a veces creo que ya haciendo este análisis pues no es tan justo como decimos. Pero ¿qué implica para nosotros como creyentes? Primero, implica que nos estamos alejando de la justicia de Dios, al permitir que nuestro corazón se desvíe de los caminos que ya nos ha marcado el Señor y nos alejamos de esa justicia que sabemos que existe. ¿Qué implica también? Pues consecuencias espirituales, porque dice la palabra de Dios que fuimos puestos por Dios para hacer luz en el mundo, y al no cumplir o al torcer esa justicia, dejamos de ser esa luz en el mundo. Entonces implica, hermanos, tener una necesidad de vigilancia. Debemos estar constantes, ser vigilantes de esas tentaciones, de la corrupción y de la injusticia. Debemos buscar la guía de Dios, del Espíritu Santo, y aferrarnos a esos principios bíblicos. No hablamos estos son principios y los otros son ¿cuáles? Los valores, ¿no? No son valores, porque ya nos hemos dado cuenta que los valores son muy relativos, ¿no? Lo que para uno es bueno, para el otro no. Pero los principios son inamovibles y la justicia es un principio de Dios. Y entonces no tenemos ninguna excusa de decir, bueno, pero es que pues sí me pasé el alto, pero nada más una vez, ¿no? O sea, no estamos excusados a no practicar la justicia. Y la iglesia, hermanos, debe de ser un lugar pues donde se practique esa justicia. Debemos ser cuidadosos de no permitir que la corrupción, el favoritismo, la influencia de algunos se filtre en nuestra iglesia. Como ciudadanos, hablando fuera de la iglesia, y no por eso quiero decir que son dos cosas diferentes, pero el lugar es diferente, debemos tratar de ser una sociedad más justa, donde se respeten los derechos de todos y donde atendamos a cumplir con esa justicia. Y debemos esforzarnos por vivir una vida justa y honesta, buscando siempre hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil, ¿no? Tercer punto es alabar al hermano en lugar de juzgarlo. Versículos del 8 al 13 del capítulo 17. ¿Quién tiene abierta su Biblia ahí a la mano? Que nos ayude. Del 8 al 13. 17 del 8 al 13. Hermana Flora. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de vida y otra, el negocio de litigio en las ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que llegue en aquellos días y comunicarás. Y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. Y harás según la sentencia que te indique lo del lugar que Jehová escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la ley que te enseñe y según el juicio que te diga. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para administrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Sí, este pasaje
nos muestra cómo resolver esas disputas complejas, ¿no? Pero no dice, pues como ves que se comporte, pues como lo veas, este sí tiene cara de que sí lo hizo, ¿no? O sea, dice, no, o sea, nada más es allí, o sea, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la ley, y si no la cumple, pues entonces hay que aplicar la ley, ¿no? Pero este versículo nos ofrece una valiosa enseñanza sobre la importancia también de evitar ese prejuicio. Cuando surgía un caso difícil de resolver, los israelitas pues debían de acudir a un cierto lugar, dice ahí la Biblia, que el Señor había escogido y ya tenían que ir a consultar a los sacerdotes. Este sistema judicial era así como centralizado. ¿Por qué? Porque los problemas difíciles eran en un solo lugar, en un lugar muy específico. Pero los juicios que se llevaban, que no eran tan complicados, se llevaban en cada tribu, ¿no? Por eso les dijo, van a escoger de cada tribu a los que ustedes consideren pues, que son dignos de ser jueces. Pero ya cuando eran los casos muy específicos, los centraban en un solo lugar. Este sistema de centralización garantizaba que los casos se deberían de resolver de acuerdo a la ley, evitando que así los jueces locales fueran influenciados, ya sea por prejuicios o por favoritismo. El principio de juzgar no se limita al sistema judicial de Israel, sino que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Como cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo, ¿cómo dice? A nosotros mismos. Lo cual implica tratar a todos con justicia, sin importar sus diferencias. Cuando decimos que actuamos por prejuicio, ¿sobre qué lo hacemos? A veces por lo que te digo. ¿Perdón? Nuestras condiciones, Nuestras creencias, También a veces por lo que te dicen otras personas. por lo que te dicen otras personas, por nuestra raza, por nuestra clase social, por la posición económica, ¿qué más dice? Ajá, u otras características que pueden nublar nuestro juicio. Y llevamos a tratar a los demás de manera. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a aquellos que nos hacen daño, ¿no? Eso lo dice Mateo 5:44. Este mandamiento desafía nuestra forma natural de ser del ser humano, porque entonces decimos, yo trato bien al que me trata bien, y al que me trata mal, pues lo trato mal, ¿no? Y entonces rompe con nuestro esquema, porque el Señor dice, trata bien al que te trata mal, porque pues qué fácil es, ¿no? Pues mi hermana me trata bien, pues sí, me llevo bien con ella y es bien linda la hermana, ¿no? Pero si me tratan mal acá, entonces digo, bueno, yo mejor me voy para acá. Eso es lo más fácil, ¿no? Este pasaje que acabamos de poner aquí dice que Jesús nos advirtió sobre el peligro de juzgar a los demás. Y fíjense qué dice. No juzgues. ¿Para qué? Para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Es decir, esa va a ser la medida con la que también a ti te tienen que juzgar. Y con la medida que mides, vas a ser medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿con qué calidad podríamos estar juzgando a nuestro prójimo?
Pues sí, exactamente, con ninguna. ¿Y saben por qué? Porque a nosotros la Biblia no nos dio esa facultad de juzgar. Pero de manera natural ya lo hacemos, ¿no? Pero algo que debemos de darnos cuenta es eso. O sea, a mí el Señor no me dio facultad de juzgar. ¿A quién sí le dio? A las autoridades. Ellos son los que juzgan, ¿no? Y entonces si algo está sucediendo, para eso existen las autoridades dentro de la iglesia y también fuera de ella. Hay leyes para todo. Y aquí dentro de la iglesia también se aplican. Fíjense que hay un capítulo, bueno, hay una serie de abogados. ¿Cómo se llama la serie de abogados? ¿Cuál? La ley de los audaces. Sí, cierto. Es que en inglés no sé hablar. La ley de los audaces. Hay un capítulo en específico donde llegan al bufete de esos abogados dos personas que son vecinos. Y entonces le dice, pues es que queremos resolver aquí pues la situación. Y dice, sí, vamos a pelear y vamos a hacer, ¿no? Y ya están bien puestos para hacerlo. Y dice, no, pero es que nosotros somos creyentes y creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que primero resolvamos entre ambos, pero los queremos a ustedes así nada más como para intermediarios. Entonces, pues no le cabe la idea al abogado, ¿no? Y dice, no, o sea, ¿cómo? ¿No? Bueno, al final, hermanos, logran resolver. ¿Saben cuál era el problema? ¿Alguien vio este capítulo? Sí. Ya no se acuerdan. Bueno, a mí me quedó tan grabado que siempre lo tengo muy presente. El problema era que como tenían campos, las semillas de uno se habían ido al campo del otro. Y entonces decían, pues que me pague los daños, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, o sea, se tuvo que revolver aquí mis semillas con las de él. Pero fue, o sea, ni siquiera una situación que hubiera sido así como de intención, ¿no? O sea, pues fue el clima, ¿no? El que lo mandó por el otro lado. Y se resolvió con la palabra de Dios, se resolvió con la Biblia, ¿no? Y entonces ellos reconocen y dicen, bueno, pues sí hay un sistema en la Biblia para resolver situaciones, ¿no? Entonces, si algo hay en la iglesia, dice, acérquense, pues con el gobierno de la iglesia, ¿no? Primero dice, aquí ustedes en privadito, y si no se puede en privadito, pues ya van con otros más, y si no, pues ya, y si no, pues, bueno, pues ya entonces ya ténganlo por ¿cómo dice la palabra? Publicano, ¿no? Pero a nosotros, como personas comunes y corrientes, no nos pertenece el juzgar a nadie. Por esto que acabamos de ver. Porque dice que con la medida que midamos, pues con esa nos van a medir, ¿no? Ay, se me movió, permítanme. Yo ya voy a volver a empezar. Hermanos, debemos examinar nuestros propios corazones y reconocer qué nos hace falta. Ahí sí, yo me reconozco, yo veo en qué estoy fallando, yo busco la forma de solucionar con el Señor, pues aquellas cosas que me están evitando que se aplique la justicia. Debemos actuar para promover la justicia en nuestras comunidades. Y hay que vivir la justicia de Dios. Hay que seguir su voluntad. Y esa voluntad debe de ser sobre nuestras decisiones. Incluso cuando enfrentamos presiones para desviarnos de ellas. Porque qué fácil es, ¿no? Es más fácil romperle la ley que seguirla. Pero dice, no tengan temor, porque dice que no hay que tener temor, porque la justicia ¿de quién es? Es de Dios. Entonces hay que hacer lo justo. Estamos dispuestos a ser agentes de ese cambio y promover la justicia en nuestro entorno,
siguiendo el ejemplo de rectitud que Dios nos ha dado? Si unos pudieron, como Mandela, como Martin Luther King, lo pudieron hacer porque estaban convencidos de que lo que la Biblia decía era lo correcto. Los cristianos también lo podemos hacer, hermanos. Como cristianos, tenemos que creer que nuestro compromiso va a marcar una diferencia. Esa es la forma en que vivimos la justicia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.